queremos saludar a esta hora. Le agradecemos, como siempre, la amabilidad que tiene con RCR, al ingeniero César Gutiérrez Peña, es presidente de Petroperú, reconocido analista en temas económicos y políticos. César, qué gusto saludarte, muy amable como siempre. Buenos días, Pepo. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás analizando la situación de Petroperú en medio de este comunicado emitido ayer por los directores de Petroperú, donde sostienen que en las condiciones actuales la gestión de la empresa se hace insostenible? Hoy además tú escribes para el diario Expreso que la incompetencia gubernamental en Petroperú genera toda esta confrontación. Coméntanos por favor un primer comentario sobre este comunicado hecho público. Mira, es una combinación de los subordinados a su jefe, ¿no? Porque la Junta General de Accionistas designa al directorio y el directorio que responde a la Junta de Accionistas ahora reemplaza a sus jefes. Le dice, tiéndeme una mano, porque de lo contrario, tengo una opción que puede ser la liquidación o la quiebra, entre las cosas que plantean, ¿no? Y yo lo que digo es que parece no entender, el director de Petroperú, que el MEF tiene muchas limitaciones para poder ayudarlos. La limitación principal es el déficit fiscal y todos los atajos que se pueden plantear colisionan con el déficit. Y es un tema que tendrían que haber conversado el directorio con la Junta General de Accionistas. Hablemos, claro, con el ministro de Economía y Finanzas, José Arista, que es el que lleva la batuta. Pero además también se ve que por el director de Petroperú, que ya tiene 6 meses en gestión, no tomó ninguna acción. Por ejemplo, dijeron que estaban desocupando el edificio principal, que convocaría a la gente a Talara, que iban a haber 900 despedidos, y al final eso no se ha hecho. Lo que se ha hecho es ir desocupando el edificio principal y mandar a la gente a trabajar remoto, ¿no? Estaríamos hablando de cerca de 700 personas trabajando remoto. La pregunta entonces, ¿qué hacían en el edificio principal? Hablaron de entregar la administración a una empresa internacional. Bueno, ni siquiera la base del concurso se han anunciado, o no sé si pensaban darla a dedo. Anunciaron la venta de activos como el edificio principal y otros inmuebles no productivos, y bueno, al final tampoco no hay ni la base como lo harían. Entonces, hay ausencia del directorio, y ahora combinan al MEF, que tiene serias limitaciones para poder apoyarlo. En este comunicado, César, se plantean las salidas que tiene el gobierno, es lo que plantea el directorio en el comunicado. Una salida dice que es la que podría optar el gobierno, es continuar inyectando capital a la empresa como hasta ahora sin pedir asegurar cambios organizacionales. ¿Esto es posible? ¿No? ¿Cuál es tu opinión? Eso Me es gustaría aparte, analizar digamos, punto por punto. claro, ese punto, y prácticamente lo están diciendo, seguir dando apoyos parciales sin una estructura de cómo manejarse, eso es simplemente dinero perdido. Y ya lo hemos visto, Pepe. 750 millones de dólares en mayo de 2022 no devueltos, prestados. 1.000 millones de dólares de aumento de capital en octubre del 2022, que desapareció un santiamén, porque en 2023 ya necesitan 2.000 millones de dólares más. 500 millones de dólares de línea de crédito de octubre de 2022, que ha resultado insuficiente. En febrero del 24 nos tenga que darle 500 millones de dólares más. 800 millones de dólares de préstamo envió el Banco de la Nación en febrero de este año, que tampoco ha sido suficiente. Entonces, inyectar dinero sin solución integral es simplemente perder el dinero, y está demostrado que viene ocurriendo. Ese primer punto por parte del directorio está diciendo una verdad. O sea, los apoyos parciales simplemente van a la pérdida, ¿no? Y aparte que con el déficit fiscal que tenemos va a ser muy difícil que suelten dinero, salvo que nos querramos hacer el harakiri, ¿no? Yo no creo que el ministro de Economía, que dicho sea de paso, anda en medio de rumores que lo relevan, primero voy a cometer una barbaridad de ese tipo cuando ya está sumamente complicado. Así El es. déficit este año, que ya había ampliado la Así meta al es. 2,8, a lo que va hasta julio, va en 4, y de hecho lo va a incumplir. La calificadora Moody's le ha dicho que espera que Sí. termine en 3,1, lo cual es un gran demérito y una candidatura vía rápida para perder el grado de inversión, lo cual es gravísimo. Entonces yo no me imagino al ministro de Economía tomando una medida de esa naturaleza. No puede sacar dinero plata de la caja fiscal.
no puede utilizar los montos de endeudamiento porque tiene un destino y sería malversación de fondos. Entonces están muy limitados en los tratamientos de ayuda, que es lo que están pidiendo. Y por eso no entiendo en el directorio que supone que hay gente que conoce finanzas, que no entiendan las limitaciones que tiene el Ejecutivo. Entonces, la pregunta es qué hacer, porque la otra, la tercera, la segunda alternativa que planteaba era la liquidación o la La quiebra, ¿no? quiebra, sí. Cosa que el gobierno ha dicho, o el premier Otárola, o el ex primer Otárola, el primer Adrián Sen, el ministro de Economía y Finanzas, socialista, el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, y la propia presidente que no va a permitir, que es una opción negada. Claro. Bueno, y la tercera es, denos ayuda, pero la pregunta es cómo nos pueden ayudar. Porque todo eso Dinero, significa desembolso no, económico, ¿no? Y, claro, y todo eso a significa... ver, yo qué es lo que veo ahí, qué es lo que puede hacer el gobierno, porque si la decisión es no quebrar, no liquidar, ¿qué es lo que puede hacer? Bueno, primero hay bonistas en Nueva York por 3.000 millones de dólares, a los cuales el Estado, por más que no tenga garantía soberana, no puede dejarlos en pagos. Hay 1.300 millones de dólares de deuda con Banco Europea que tampoco puede dejarlos sin pago. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Hasta diciembre de este año, lo que necesita pagar entre intereses de bonos y intereses y capital de la deuda europea, necesita 170 millones de dólares. Necesita seguir funcionando para que ocurra eso. Entonces, ¿cómo puede hacer? Los vencimientos que tiene Petroperú con el Estado, lo que puede hacer el Estado vía un decreto de urgencia, prorrogar el pago. O sea, no me lo pagues en diciembre de este año, págame el próximo. Es un paliativo hasta diciembre. Y por otro lado, la deuda con proveedores, que es lo que te podría llevar sencillamente que los proveedores te dejen de suministrar crudo y luego eso significaría la paralización de la empresa, que lo cual no pueden permitirse, darles una garantía a su documento por cobrar. Si tengo facturas por cobrar, que le otorga garantía soberana a esas facturas por cobrar y que vayan a descontar a la banca comercial. Eso es lo que puede hacer el Ejecutivo sin comprometer ya más las finanzas públicas, pero no puede hacer más. Eso no es una solución, ¿ah? Es un paliativo para llegar a diciembre. Y en el camino, que alguien tome decisiones de qué es lo que se hace después. ¿Y cuál es el temperamento de los acreedores en estos momentos, César? Mira, por el lado de los bonistas ya lo han expresado. Hay 3.000 millones de dólares de bonos emitidos. El valor de mercado ya es 1.650. O sea, casi han perdido el valor a la mitad del valor de los bonos. Hay mucha preocupación en los bonistas. Y vamos a ver hoy día cómo cotizan los bonos que supuestamente tendrán una caída adicional. Eso es un tema muy preocupante porque pueden ir a un fondo de riesgo y comprar los bonos al barrerse y se valorizan y luego demandar al Estado peruano para pago inmediato. Eso puede ocurrir y eso tiene que evitar el gobierno. Este comunicado no ayuda en lo absoluto. El comunicado va a generar una caída de los bonos muy probablemente hoy día. Y luego es el temperamento de los bonistas. El temperamento de los bancos europeos es que la deuda de los bancos europeos está avalada por una agencia de crédito de exportación española que se va a venir sobre el Estado peruano. Le decir, yo avalado voy a tener que pagar eso que ustedes no pagarían y el Estado peruano va a tener que pagar. Pero el temperamento más complicado es de los proveedores. Pues los proveedores sencillamente cortan el suministro y la empresa se paraliza. Y ahí sí no va a haber ni los 170 millones de dólares que necesitan pagar en diciembre. Entonces, ese es el clima que vienen enfrentando. ¿Qué salida tenemos, César, en las circunstancias que se presentan? El escenario es bastante sombrío, pero ¿hay alguna salida, algún Mira, resquicio? sí, yo creo que el MEF lo que tendría que ser que los vencimientos de pagos que tiene al propio Estado, vía el Banco de la Nación o directamente al MEF, prorrogue el vencimiento. Eso puede hacer. El segundo es darle garantía a las cuentas por cobrar de corto plazo para que los acreedores puedan descontar eso en la banca comercial. Y tercero, ya estamos prácticamente en septiembre. Hay un conjunto de montos que no va a ejecutarse por los gobiernos regionales, locales y el propio gobierno nacional. Recoger eso que no se ejecuta
y con eso darle un apoyo económico a Petroperú. Pero si hace eso, ya esos gobiernos regionales y locales y el gobierno nacional no puede usar esos montos que se han recortado. Y de esa manera habría un apoyo económico sin alterar el déficit fiscal. Eso es lo que podría hacer el gobierno, pero eso tiene que hacerlo ya, porque el grito desesperado del directorio es porque sienten que los proveedores sencillamente lo están acosando y en cualquier momento le cortan el suministro y se paraliza la empresa. César, y anoche, y tú lo citas hoy en tu artículo en el Diario Expreso, el presidente de Petroperú, Oliver Starr, señalaba que el gobierno no adopta medidas desde hace 3 meses. ¿Esto qué significa? ¿Cómo entendemos esto? ¿Qué lectura le damos? La pregunta es qué medidas espera, porque los desembolsos, él tiene la dificultad que hemos hablado del déficit fiscal, eso no lo puede hacer. A estas alturas lo que podría hacer es recoger todo aquello que no se ejecuta y asignárselo a Petroperú, pero eso lo puede hacer recién. Pero lo que están esperando y lo que debemos entender es que quieren un régimen de sección para vender en vía rápida los activos o para contratar una empresa que gestione la empresa en vía rápida. Pero eso significa darle un respaldo legal para actuar en el corto plazo sin concursos. Y eso sí es inadmisible porque estás poniendo en manos de terceros una posible venta de activos por $200 millones y por otro lado lo que estás haciendo es que entregar el manejo de la empresa, que significa $4.000 millones de compra al año y $5.000 millones de venta en manos de un tercero, sencillamente sin ver en qué condiciones lo das y a quiénes se lo das. Entonces, una ayuda del Ejecutivo, dándole un respaldo legislativo de esta naturaleza, sencillamente es Pero esto inadmisible. requiere un marco Esa legal, es César. una queja infundada, ¿no? Y esto requiere un marco legal. Claro, pero yo creo que el Ejecutivo no estaría dispuesto a eso. Eso hacer a dedo de entregar $4.000 millones de compra y $5.000 millones de venta y $200 millones de venta de activos, yo no creo que hay quien lo suscriba. Menos un ministro de Economía que el rumor permanente estos días es que se va. Entonces, imagínate un ministro de Economía que le dicen que se va y sus viceministros saben que probablemente no se queden. ¿Cómo va a tomar una decisión de ese tipo? Entonces, yo creo que ese clamor que está haciendo el directorio de Petroperú no puede acogerse. O sea, ellos también entienden el rumor que hay y qué es lo que puede hacer un ministro. Un ministro que supuestamente está de salida llegaría a firmar esto, de todas maneras no lo haría. Pues. César, y el otro tema que también ayer mencionaba y que tú lo citas en tu artículo hoy en Expreso es que adelantó el presidente de Petroperú que ha conversado con Proinversión para la venta de activos que tiene la petrolera. ¿Esto es posible? Sí, sí, sí es posible. O sea, pues, necesita un acuerdo de junta que se lo hagan inmediatamente. Ahora, vía Proinversión quiere vender los activos, pues bueno, pues salgan. Ha tenido 6 meses para estructurar esa venta. Eso lo han anunciado en febrero, ya están desde febrero. Pero se han pasado 6 meses y no empiezan. Entonces, yo no entiendo tanta queja y la acción de parte de ellos tampoco existe. Y como decía, los trabajadores que iban a ir a Talada, según el anuncio del presidente, lo que se han ido es a su casa a trabajar virtualmente. O sea, 700 personas trabajando de manera virtual. Yo no sé qué empresa puede hacer ese tipo de cosas. Y eso lo hacen ¿por qué? Porque tienen temor a los sindicatos. Me parece que absurdo que a estas alturas se tratan de esa manera. Muy bien, César. Como siempre, muy agradecido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Vamos a estar molestándote a menudo porque es un tema bastante delicado y con seguridad que va a seguir para encontrarle, si es posible, una salida. Un fuerte abrazo, César. Muy amable. Muy bien, Pepe, muchas gracias. Buenos días. Gracias.